Y es por esto que amamos tanto la Copa del Mundo. La bienvenida para todos en este nuevo video aquí en Algoritmo de Gol. Y vamos a hablar sobre lo que han sido las dos sorpresas de esta jornada. Por un lado tendríamos que mencionar lo que ha sido la hazaña de Paraguay contra Alemania. Y por otro lado, ya no sé si decirle tanto sorpresa o de repente ya un poco más lo que es la consolidación de Marruecos sobre lo que ha sido la eliminación contra Países Bajos. Dos partidos que en cuanto a lo que fue fútbol como tal fueron un poco bajo en cuanto a nivel. Creo que en el Alemania-Paraguay muchos esperábamos una mejor versión de fútbol por parte del equipo de Julian Nagelsmann, pero que pudo ser muy pero muy bien tomado de bajo control por parte de los paraguayos, mientras que en el Países Bajos Marruecos vimos como Ronald Koeman sucumbió ante el gran poderío que tiene esta selección africana de Marruecos y tuvo que cambiar su sistema, su forma de jugar y dándole prácticamente el beneficio a la selección africana para que avance de ronda a los octavos de final frente a Canadá. De eso y mucho más vamos a hablar en este video y vamos a empezar hablando sobre lo que fue el partido entre Alemania y Paraguay. Un encuentro que arranca con una Alemania favorita en el papel, donde muchos asumíamos de que en esta ocasión ya los fantasmas del pasado para la selección de la Mannschaft sí o sí iban a quedar en el olvido. Recordemos que Alemania desde el Mundial de Brasil 2014 no ha llegado a octavos de final. En fase de grupos tuvo que quedarse, luego de lo que fue su participación en Rusia y en Qatar. Esta fue la edición donde Alemania por fin pudo avanzar de la fase de grupos, pero se queda en 16avos de final en un partido donde el rendimiento fue paupérrimo, donde no vimos ninguna funcionalidad por parte del equipo de Nagelsmann. Alemania no supo en ningún momento cómo hacerle daño a una Paraguay que se divirtió a lo largo de 120 minutos rechazando centros. Alemania parecía por un momento que nunca había estudiado a Paraguay, porque durante las grandes lapsos del partido vimos cómo Alemania sucumbía justamente en tratar de que Paraguay se sienta atrapado en su área en base a centros. Si alguien conoce la historia del fútbol paraguayo, es que los centros es su mejor arma justamente para conseguir su manera defensiva, su mejor orden para no recibir goles, y eso fue justamente lo que más le terminó beneficiando a Alemania. Ahora, si bien el gol de Alemania en el encuentro y uno que termina siendo anulado en el tiempo añadido, ya en el alargue, termina siendo de balón parado, no cabe tampoco para decir de que fue un arma exitosa para Nagelsmann. Empezamos hablando sobre el partido de Alemania porque durante los primeros minutos del encuentro vimos a una Paraguay rebelde que intentó apelar a los contragolpes con Enciso, justamente con Almirón también, tratando de que Bobadilla o el mismo Dávalos pueda justamente generarle daño a la mitad de la cancha y a la defensa alemana, que para este partido no contaba con Jamal Musiala en el arranque, tomando en cuenta que Nagelsmann decidió poner en el equipo titular a Deniz Undav, un delantero que en los últimos partidos había sido pieza clave para que Alemania gane sus encuentros. Fue pieza indiscutiblemente buena contra Costa de Marfil anotando los 2 goles y también fue importante en la victoria por 7-1 contra Curazao. Lamentablemente para su desempeño en este encuentro, Undav no tuvo el rendimiento que uno hubiese esperado ver de él, por lo que tras el primer tiempo bajo de Alemania en cuanto a fútbol y en cuanto a ocasiones creadas, Paraguay encuentra un gol de manera fantástica. Una recuperación en la mitad de la cancha tremenda, creo que es por parte de Cubas, termina en un balón para Almirón, que decide dejarle el balón al costado justamente a su compañero que tiene un centro preciso en la cabeza de Julio Enciso, y este anotaba así el primer gol del partido. Con este resultado teníamos a una Paraguay enfrente en el marcador, enfrente en el resultado, y que justamente con mucha justicia se ponía arriba porque había hecho la tarea y los méritos. Paraguay era un equipo que había sido ordenado defensivamente y a su vez había sido un plantel
justamente que tenía la capacidad de poder hacerle daño a la Mannschaft minutos más tarde. Luego, en el segundo tiempo, Alemania lo empata rápido tras un centro preciso a la cabeza de Kai Havertz y que termina sorprendiendo al arquero Orlando Hill. Tras ese gol de Alemania, muchos pensábamos que al igual que hizo Brasil, se iría al frente y para tratar de destruir a Paraguay en base a goles. No vimos nada de eso. Hoy Alemania fue realmente una lágrima de fútbol, una pena por cómo fueron sus pocas intenciones de buscar el gol. Tuvo por ahí una ocasión con Kai Havertz que gana un cabezazo y el arquero Orlando Hill termina sacando con un buen reflejo. Pero después de eso no hubo mucho más. Del partido se va a la largue. Jonathan Tah anota un golazo de cabeza, pero tras una intervención por parte de David Raum sobre el arquero Hill, el VAR decide por anular el gol, lo cual para mí termina siendo muy pero muy correcto. El encuentro en los minutos restantes termina teniendo a una Paraguay poniendo a Alemania en su área y siendo este mismo los que tuvieron que aguantar para llevar el partido a los penales, cuando muchos pensábamos que Paraguay sería el equipo que llevaría el partido justamente a la demora, a la lentitud, a la pausa, pero finalmente fue Alemania en quien terminó jugando de esa manera. Ya para la tanda de penales, Paraguay estaba justamente en un momento de dulzura porque no fallaba ningún tiro, pero termina justamente en los últimos dos remates fallando sus penales. El primero, que se termina yendo tocando en el palo, termina fallándolo justamente Sanabria, y luego Valbuena, que termina sufriendo una tajada por parte de Manuel Neuer. Alemania por su parte falló con Kai Havertz y falló con Nico Woltemade, pero no en situaciones donde uno pensaría que erraron sus penales, sino porque el arquero Orlando Hill fue justamente un arquero maravilloso durante los 120 minutos, también durante lo que fue la tanda de penales, atajando dos tiros. Primero al futbolista del Arsenal y segundo al jugador del Newcastle. Por lo que ya en los tiros de mata-mata, Alemania falla su disparo con Jonathan Tah mandando el balón a la tribuna y posteriormente consigue el gol justamente Canale para anotar el gol de la clasificación. Ese gol ha generado la locura no solamente en el mundial, no solamente a nivel futbolístico, sino que a nivel gubernamental, podríamos decirlo, en Paraguay. Porque Paraguay justamente acaban de declarar feriado por lo que ha sido esta épica eliminación contra el conjunto alemán. Por lo que no puedo quedarme sin hablar sobre lo que ha sido esta gran hazaña de Paraguay y cómo Conmebol empieza a justamente quedar mucho más alto que los equipos de UEFA. Es cierto que algunas selecciones de UEFA en este mundial han estado muy bajo del nivel esperado, pero nadie puede negar que al fin y al cabo las selecciones que han sido derrotadas por equipos de Conmebol han sido superados con creces. Ecuador le ganó a Alemania, ahora le gana a Paraguay, en su momento Brasil le ganó a Escocia, el triunfo argentino sobre Austria fue claro, y así muchos más partidos que podemos ir recordando. Creo que la única derrota que tuvimos en cuanto a lo que significa Conmebol fue la derrota de Uruguay sobre España, pero como menciono, nadie puede rechazar justamente la idea de que Conmebol ha estado a la altura de aquellos partidos importantes. Por lo que la eliminación de Alemania termina siendo una sorpresa total para muchos, pero si uno ve la idea de juego que tenía esta Alemania, al menos en este partido, no termina quedando dudas de que la eliminación termina siendo justa. Ahora pasemos a hablar sobre lo que fue el triunfo de Marruecos sobre Países Bajos en los penales. Yo, para ahorrarme todo lo que es la formalidad, voy a decir Holanda. Me sabrán disculpar, pero yo conocí a esta selección como Holanda, le tengo cariño como Holanda y voy a referirme como Holanda para este video. Ok, empecemos hablando sobre Holanda. Un equipo dirigido por Ronald Koeman que para este encuentro decidió justamente dejar de lado a dos piezas fundamentales en su equipo. A Daniel Malen, que había sido un jugador que arrancaba en los encuentros, en lugar de Summerville, que lo hizo bien en los dos partidos que disputó Países Bajos, el primero contra Japón y luego contra la selección de Suecia, partidos donde justamente se destacó con goles, pero sacar a Rangers justamente de tu base de equipo titular
termina siendo para mí un fiasco. Porque Reinders es un futbolista que te maneja los tiempos del partido, te dicta justamente cómo manejar al equipo, y eso es algo que creo yo Ronald Koeman no supo apreciar. Decidió cambiar el planteamiento de una línea de 4 a una línea de 5, con dos volantes nomás metidos en la mitad de la cancha como Gravenberch y Frenkie de Jong, y dejando en el ataque a tres hombres: Cody Gakpo, Somerville y a Brian Brobby. Un equipo de Países Bajos, de Holanda, que lamentablemente nunca supo encontrar un espacio para ganar el partido como su entrenador lo hubiera querido. Porque Marruecos aprovechó justamente estas falencias y este desorden táctico que generó Koeman para sacar justamente mucho más provecho en este encuentro. Porque Holanda nunca encontró la manera de hacerle daño a Marruecos de una manera concreta. De hecho, es la selección africana quien tiene las ocasiones más claras del partido, donde Verbruggen, arquero justamente de Holanda, termina siendo la figura durante los 120 minutos, pero que no termina por poder salvar a su selección del fiasco. De hecho, Holanda consigue el gol gracias a Cody Gakpo en una jugada que termina siendo como encontrar una Coca-Cola en un desierto, porque no había manera de cómo Holanda le pueda hacer daño a Marruecos, siendo la selección africana un equipo mucho mejor preparado para avanzar de ronda y tener la capacidad de ser una selección a la altura de lo que estábamos jugando, que es unos 16avos de final del Mundial. De hecho, el gol de Cody Gakpo termina siendo muy especial por el contexto en el cual abarca. Porque para los que no conocían la situación, Gakpo perdió lamentablemente a su hijo, todavía no nacido, pero que ya llevaba 5 meses en el vientre de su pareja hace algunos días. El apoyo por parte de la federación y del plantel fue el suficiente para que el delantero decidiera quedarse, y con el apoyo de su familia, claro está, para que pueda justamente mantener su cabeza enfocada en el Mundial. Anota el gol y todo parecía justamente el escenario perfecto. El gol de la clasificación con Cody Gakpo a la cabeza y dedicándoselo lamentablemente a su hijo fallecido. Pero las cosas no iban a salir como uno esperaba, y aparece sobre el final un cabezazo muy bueno por parte de Diop para que Marruecos se vaya a la larga. En el alargue hay una jugada muy buena donde Verbruggen le saca un remate de gol al 9 de Marruecos, y donde uno asumía que el partido tenía pinta de que se lo llevaban los marroquíes sí o sí. El partido termina en tanda de penales, y creo que ha sido la tanda de penales más desastrosa que hemos visto muchos en bastante tiempo, al menos en una Copa del Mundo. Porque muchos pueden mandar un remate al arco y que el arquero la saque, pero los fallos que hemos visto han sido tremendos. Hakimi la mandó al palo. El futbolista Timber, ese mediocampista de la selección neerlandesa, no tengo idea cómo rayos le pudo pegar tan mal al balón. El disparo del primer futbolista de Marruecos, que la manda por encima del travesaño. Creo que al fin y al cabo solamente Weghorst y Koopmeiners supieron definir de manera concreta para la selección neerlandesa. Y al final Saibari, un futbolista que ha hecho toda su carrera en Holanda, termina eliminando justamente a la selección neerlandesa para clasificar a Marruecos a los octavos de final. Una Marruecos que desde el 2022 viene haciendo las cosas muy bien, no solamente por lo que es su desempeño en cuanto a sus clasificaciones o eliminatorias, porque en el Mundial pasado Marruecos eliminó a España en penales, a Portugal en tiempo reglamentario, pero lamentablemente pierde contra Francia en la semifinal. Para este Mundial, Marruecos mantiene la base de ese equipo, pero con un fútbol mucho más bonito y estético de lo que habíamos visto en aquella Copa del Mundo en Qatar. Porque lo de Marruecos hoy por hoy es una selección que juega bien, que transmite esa emoción que uno quiere ver del fútbol africano. Vertical, veloz, eficaz, y eso es algo que se valora mucho de este tipo de equipos. Por lo que la clasificación de Marruecos termina siendo para mí mucho más que justa, porque termina siendo el resultado de una base de esfuerzo y un equipo que jamás se dedicó en cambiar su metodología de juego. Algo que lamentablemente decidió hacer Holanda en manos de Ronald Koeman, que para mí no es mi entrenador favorito y del cual yo consideraría que hay cosas que se tienen que replantear mucho.
Holanda había hecho un muy buen papel en sus 3 primeros partidos, contra Japón, contra Suecia y contra Túnez, dicho sea de paso, pero no puedes llegar a un partido decisivo y tratar de que el rival sea justamente el molde al cual tú te tienes que adaptar para evitar que te haga daño. Holanda es un equipo que, si bien no ha ganado mundiales, es un equipo con historia y con peso, y del cual no me parece que un entrenador como Ronald Koeman decida justamente que este equipo se vea como menor a una Marruecos que, si bien viene en un momento muy bueno, no puede ser mayor o más importante que la misma Holanda. Entonces, como mencionaba, Marruecos va a jugar contra Canadá. Ese es el primer duelo de octavos de final confirmado. Y el día de mañana tendremos 3 partidazos. Costa de Marfil contra Noruega, Francia contra Suecia y, para cerrar, México contra Ecuador, en lo que prometen ser 3 partidas para cerrar la jornada de martes en la Copa del Mundo. Eso ha sido todo por hoy. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Y conmigo será hasta un próximo video.